Miles de fanáticos están abarrotados en una arena, llenos de anticipación por el acto principal. Pero cuando los relámpagos estallaron por una tormenta que se acercaba, su emoción se convirtió en inquietud. Momentos después, vientos huracanados sacudieron el enorme escenario y la estructura de 32 toneladas colapsó, aplastando a todos en su camino. Al principio parecía un accidente extraño, pero la verdad era mucho peor. Este desastre pudo haberse evitado y la investigación obligó a 6 industrias a cambiar para siempre su forma de operar. En la mañana del 13 de agosto de 2011, la Feria Estatal de Indiana era un hervidero de actividad. Como el mayor evento del estado, atraía multitudes cada verano, en plena temporada de tormentas. Por suerte, la feria había evitado el peor clima hasta entonces. Un acto principal popular, el dúo Country Azúcar Tierra, iba a presentarse más tarde esa noche. Eso significaba que los organizadores esperaban aún más visitantes de lo habitual. La banda tenía una agenda muy apretada para las próximas semanas, así que los organizadores estaban desesperados porque todo saliera bien. Pero mientras la caravana de camiones descargaba el equipo, la directora de la feria, Cindy Hoy, convocó a una reunión urgente. El Servicio Meteorológico Nacional detectó la formación de un frente de tormenta en Indiana. Era probable que llegara al estadio al anochecer, lo que significaba que el espectáculo enfrentaría fuertes vientos y lluvias torrenciales. Tras la actualización del clima, Ray Allison, director de seguridad de la Comisión de la Feria Estatal de Indiana, llamó frecuentemente al Servicio Meteorológico Nacional para seguir la tormenta. El equipo discutió cómo podría afectar el horario del espectáculo. Mientras tanto, los técnicos comenzaron a suspender equipo pesado del techo del escenario y de las columnas de soporte, lo que aumentó drásticamente el peso del escenario. En circunstancias normales, esto no era un problema. Cabe mencionar que un escenario colapsó por fuertes vientos un mes antes, así que era crucial que tomaran precauciones adicionales. Como una superestructura temporal, el escenario fue ensamblado por Mid-American Sound Corporation, usando piezas prefabricadas de trus de aluminio. Encajaban como piezas de Lego para formar la estructura del escenario y fueron proporcionadas por James Thomas Engineering. Una vez que la estructura estuvo lista, una enorme lona fue extendida sobre ella y asegurada con cables de alambre para evitar que se volcara. Este sistema de cables era la única protección contra fuerzas laterales como el viento fuerte, lo que significaba que los cables no podían tener ninguna holgura. Son como las cuerdas de sujeción de tu tienda de campaña, pero mucho más grandes y pesadas. Así que, en lugar de usar estacas de metal, estaban conectadas firmemente a barreras de concreto tipo jersey usando correas de trinquete. En un escenario ideal, las barreras deberían haber estado fijadas al suelo, pero este no fuese el caso. En su lugar, dependieron de su propio peso para mantener el escenario en su lugar. Sin conocer el peligro, para la tarde los técnicos ya habían instalado varias bocinas grandes y pantalla de cristal líquido en el sistema de truss. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una segunda alerta meteorológica, pero esta vez era mucho más grave. A pesar de que un posible tornado se acercaba, los organizadores no inspeccionaron el escenario una vez que estuvo terminado, ni hicieron preparativos para un escenario de peor caso. En cambio, planearon iniciar el espectáculo según lo programado y abrir las puertas al público a las 6:30. Pero antes de que estuvieran listos para hacerlo, llegó otra advertencia del Servicio Meteorológico Nacional. Esta vez emitieron un aviso de vigilancia por tormenta severa y pronosticaron ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora. Vientos de esta velocidad superaban el estándar que los edificios permanentes deben resistir y debieron haber provocado la cancelación inmediata del espectáculo. Pero el director Allison no compartió la actualización y miles de fanáticos entraron al área abierta del concierto sin saber lo que se avecinaba. 30 minutos después, mientras los fanáticos esperaban al acto de apertura, el director Allison se enteró de que la tormenta estaba más cerca de lo que se pensaba al principio. Se esperaba que golpeara el estadio durante la presentación de Sugarland. Esta actualización finalmente obligó a los organizadores a tomar medidas. En vez de priorizar la seguridad del público, los organizadores solo se preocupaban por el horario de Sugarland. No querían interrumpir su gira. Finalmente, el director Hoy intervino y tuvo una reunión con el representante de Sugarland. La banda debía presentarse a las 8:45
y hoy quería retrasar el concierto hasta que la tormenta saliera del área. Pero en lugar de decirle al encargado de la gira que se acercaba un posible tornado, hoy solo mencionó que se suponía que iba a llover. No hay razón clara para retrasar el concierto. Así que Sugarland decidió empezar a tocar un poco más tarde de la hora original y prometió completar su presentación en 2 partes si necesitaban detenerse. Pensando que la banda tenía la última palabra, el director hoy dio luz verde al plan. Luego salió del autobús de la gira para dar instrucciones al equipo de luces. Mientras hacía esto, hoy se encontró casualmente con el capitán de la policía estatal Weaver, quien estaba fuera de servicio. Juntos observaron la avalancha que se acercaba desde el frente del escenario y Weaver hizo el siguiente comentario. Señora, no es mi decisión, no es mi responsabilidad, pero si fuera yo, lo cancelaría. Después de pedir que se cancelara el espectáculo, Weaver preguntó sobre su plan de evacuación. Se sorprendió al saber que hoy no pensó evacuar las gradas y frenéticamente buscaron dónde mover a los asistentes. Pero mientras intentaban salvar la situación, el Servicio Meteorológico Nacional envió una actualización urgente. El pronóstico inicial estaba equivocado. Solo tenían minutos antes de que la destrucción cayera sobre ellos. Tenían que avisar a las personas a cargo. Sin embargo, una serie de errores hizo que nadie a cargo se enterara del peligro inminente a tiempo. La única radio sintonizada en la frecuencia del Servicio Meteorológico Nacional no estaba en la base operativa y no está claro si siquiera estaba encendida en ese momento. La Policía Estatal de Indiana tampoco fue de mucha ayuda. No actualizaron a los patrulleros en el terreno y asumieron perezosamente que ya lo sabían. Las únicas personas que estaban al tanto de la advertencia final eran el departamento de bomberos y un meteorólogo que, por ley, tenía que estar en el evento. El servicio de bomberos solo informó a su personal y los meteorólogos solo repitieron la advertencia a un gerente de producción, quien no entendió su significado. Para cerrar el círculo de incompetencia, minutos después de hablar sobre evacuar a la multitud, hoy pidió a un locutor dar el mensaje siguiente. Como ven al oeste hay nubes, esperamos lo mejor. Parece que el clima podría no afectarnos, pero hay muchas probabilidades de que sí. Solo una advertencia rápida antes del espectáculo. Si en algún momento durante el espectáculo tenemos que detener el show en el escenario, lo que queremos que hagan es que se dirijan tranquilamente hacia la salida. Mientras los relámpagos se veían a lo lejos, algunos en el público se fueron de inmediato. El capitán Weaver estaba asombrado. Él enfrentó a hoy quien de alguna manera malinterpretó su conversación anterior. Al darse cuenta del error, hoy y el capitán Weaver bajaron al equipo de luces de las vigas y se dirigieron al escenario para decirle al público que evacuara. Pero fue demasiado poco, demasiado tarde. El público, aterrorizado, observaba cómo nubes de carbón oscurecían el cielo. El polvo y el viento atravesaron el escenario y una ráfaga repentina arrancó por completo el techo de tela de su estructura. Los que estaban en la primera fila se apresuraron a escapar del escenario, pero las sillas y los boletos de los asistentes en pánico bloqueaban su camino. Estaban atrapados, impotentes, mientras las columnas de celosía de metal emitían un crujido espantoso. Entonces sucedió lo impensable. Bajo la presión de vientos de 60 millas por hora, las barreras que sostenían las guías comenzaron a deslizarse, haciendo que el escenario perdiera el equilibrio hasta que las columnas cedieron, aplastando a cualquiera que no pudiera reaccionar a tiempo. En apenas 12 segundos el espectáculo se volvió una catástrofe. Cientos de valientes asistentes al concierto corrieron a levantar la estructura para liberar a las víctimas, cuyos gritos desesperados llenaban el aire. Se les unió el personal cercano y los equipos de emergencia, pero ya era evidente que algunos no podían ser salvados. Un policía estatal reportó la emergencia que de inmediato fue clasificada como un incidente de víctimas masivas. Por suerte, la respuesta fue más efectiva que el espectáculo desorganizado y los rescatistas terminaron la búsqueda inicial en menos de 10 minutos tras la llamada. Pero fue poco consuelo para quienes quedaron atrapados entre los escombros, algunos de los cuales quedaron traumatizados durante años. 4 personas fueron confirmadas muertas en el lugar, y varias más luchaban por sobrevivir en hospitales cercanos. En las horas siguientes, la policía y el departamento de bomberos inspeccionaron los daños y revisaron 2 veces en busca de sobrevivientes atrapados. Pero solo había una pregunta en boca de todos: ¿cómo pudo pasar esto? Una investigación policial inmediata descartó juego sucio.
Así que la ISFC contrató a 2 empresas independientes para evaluar el desastre. Un despacho de abogados revisó las preparaciones de emergencia y especialistas en ingeniería inspeccionaron el diseño y construcción del escenario. En pruebas a escala, los ingenieros notaron que la corporación de sonido Mid-American solo consideró el peso de la estructura del escenario al construir el sistema de guías. Cuando estaba descargado, pesaba alrededor de 11.5 toneladas, pero esto casi se duplicaba cuando se añadía todo el equipo necesario para la presentación. Esto significaba que las barreras tipo jersey eran demasiado ligeras para soportar el escenario en condiciones normales, y mucho menos durante una tormenta. Las barreras tampoco estaban sujetas al suelo, lo que podría haber evitado que se movieran. En su lugar se colocaron sobre superficies sueltas como arena y grava, una de las peores opciones posibles para una estructura grande y autónoma en medio de un área expuesta. Y esto finalmente provocó que las columnas de celosía colapsaran. Incluso si Mid-American hubiera usado las barreras tipo jersey correctas, los ingenieros informaron que otras partes del sistema también habrían fallado. El cable utilizado en los tensores era más delgado que lo recomendado por James Thomas Ingeniería, quien además cometió varios errores. En 2010, ingenieros de James Thomas evaluaron la seguridad del escenario. Sin embargo, al igual que Mid-American, no tomaron en cuenta el peso del equipo de espectáculo en sus cálculos. Además, solo dieron información técnica limitada a Mid-American, así que los investigadores concluyeron que no estaba claro si las partes de la armadura eran adecuadas para construir una estructura tan grande desde el principio. Considerando todas estas fallas, el escenario solo resistía la velocidad del leather snapping de 25 a 45 millas por hora. Esto era menos de la mitad de la velocidad requerida por las regulaciones internacionales. Cuando se publicó el informe de ingeniería, provocó una gran reacción de las familias de las víctimas. Prácticamente todos los componentes no eran aptos para su propósito y exigieron saber cómo se pasaron por alto tantas señales de advertencia. Pero esto era solo la mitad de la historia. Y cuando se enteraron de cómo los organizadores manejaron el evento, hizo que el diseño del escenario pareciera un ejemplo de profesionalismo. Descubrieron que la ISFC carecía de información sobre la seguridad del escenario, y de manera condenatoria esto no se debió a un error. Pese a los códigos internacionales, la ley de Indiana no regulaba estructuras temporales en eventos públicos. Según ellos, el escenario no necesitaba inspección, ni tampoco necesitaba que su diseño fuera aprobado antes de ser construido. Así que, a pesar del riesgo para miles de personas, no tenían idea de sus limitaciones ni de cómo podría verse afectado por vientos fuertes. El informe también encontró que los organizadores no tenían un plan de emergencia, aunque sabían que era un problema evidente por un ejercicio de capacitación reciente. Unas semanas antes del colapso, los organizadores representaron un escenario de emergencia casi idéntico a la tormenta durante el concierto. Después de la simulación, el Estado se dio cuenta de que estaba completamente desprevenido para enfrentar la situación. La ISFC asignó tareas urgentes en respuesta. La principal de ellas era desarrollar planes escritos de respuesta y evacuación, y decidir quién sería responsable de cancelar eventos en un escenario de peor caso. Pero a pesar de reconocer que estos eran asuntos vitales, el concierto siguió adelante con planes solo parcialmente completados y sin una persona claramente definida a cargo. También decidieron no capacitar al personal con las pocas medidas que habían finalizado y no las usaron en el mismo escenario para el que fueron diseñadas. Fue la última prueba de una investigación condenatoria, una que expuso errores en cada oportunidad. El único aspecto del desastre que se manejó bien fue la respuesta de emergencia. Sin embargo, incluso esto carecía de protocolos básicos, lo que podrían haber costado vidas si hubieran tenido problemas para liberar a las víctimas. Reflejando la terrible gestión de la tormenta emergente por parte de los organizadores, los rescatistas carecían de liderazgo entre cada departamento y usaban radios incompatibles, lo que dificultaba la comunicación. Armados con la información de ambos informes, las víctimas presentaron una demanda importante, que resultó en un pago de compensación de $50 millones. Algunos quedaron discapacitados de por vida, otros sufrieron daño cerebral que dejó a un hombre sin poder hablar. Aunque se encontró culpable al estado de Indiana, fue Sugarland quien causó más revuelo durante la batalla legal.
El contrato de la banda les daba la última palabra sobre si cancelar el concierto o no, y en lugar de simpatizar con los fans heridos, sus abogados intentaron argumentar que fue culpa de la audiencia que resultaran heridos porque eligieron esperar en la arena. Pero este argumento no se sostuvo, y pagaron la mayor parte del acuerdo junto con Live Nation, quien organizó el concierto. En cuanto a James Thomas Engineering y Mid-American, ninguno enfrentó repercusiones legales por su parte en el desastre. En cambio, solo pagaron multas menores y llegaron a acuerdos confidenciales fuera del foco de los medios. Cuando todo estuvo dicho y hecho, se necesitaban cambios radicales para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Se emitieron más de 20 recomendaciones de seguridad, lo que cambió los conciertos al aire libre para siempre. Las regulaciones para estructuras temporales se volvieron más estrictas, los códigos de construcción se actualizaron, e Indiana revisó sus leyes para incluir una nueva categoría para escenarios de espectáculos. La supervisión de los eventos al aire libre también se reformó drásticamente, junto con nuevos planes de respuesta de emergencia entre los departamentos. A pesar de estos esfuerzos, los cambios no han tenido el efecto deseado, ya que 5 escenarios se han derrumbado en Estados Unidos desde que ocurrió el accidente. Una bofetada en la cara para las 7 personas que murieron en la feria y las otras 58 que resultaron heridas. Si te gustó este video, considera suscribirte, ayuda mucho.